¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en los cementerios cuando el reloj marca a medianoche? En estos lugares, donde la muerte descansa en paz, hay reglas que nunca deben romperse. Pero, ¿qué pasa cuando alguien lo hace? Esta es la historia de Miguel, un sepulturero que, tras 30 años de trabajo, cometió el error de quedarse más tiempo del debido. Lo que experimentó esa noche te hará dudar de lo que crees saber sobre la muerte. Pero Miguel no es el único que desafió las advertencias. No todas las tumbas contienen lo que deberían. En lo profundo de un antiguo cementerio, escondido entre colinas y árboles, existe una tumba que ha desconcertado a todos que se han atrevido a acercarse. Inscripciones en un idioma perdido, grabadas en la piedra, y un misterio que solo se revela cuando el reloj marca la medianoche. Aquellos que han intentado desentrañarlo nunca volvieron a ser los mismos, si es que volvieron. Así que prepara tu mente y sobre todo tu espíritu para oír las siguientes historias de cómo y te asusté. Llevo más de 30 años trabajando como sepulturero en el cementerio de San Pablo. Conozco cada tumba, cada rincón de este lugar como la palma de mi mano. La muerte, en este tiempo, se ha convertido en mi rutina diaria, pero siempre he sentido un profundo respeto por los muertos. Aunque he trabajado aquí por tanto tiempo, siempre seguí una regla sagrada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, me quedaría después de la medianoche. No sabría explicar por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía irme antes de que el reloj marcara las 12. Escuché rumores de otros sepultureros, de aquellos que se atrevieron a desafiar esa regla. Decían que, después de la medianoche, el cementerio cambiaba. Lo que durante el día no era más que tierra y piedra, se transformaba en un reino donde las leyes de la naturaleza ya no aplicaban. Nadie que hubiera cruzado ese umbral volvió a ser el mismo. Pero una noche todo cambió. Había enterrado a un joven, víctima de un trágico accidente, justo antes del anochecer. Su familia, destrozada, se quedó más tiempo de lo habitual, rezando y llorando junto a la tumba recién cavada. Sabía que debía irme, que el tiempo apremiaba, pero la compasión por la familia me hizo quedarme un poco más. El viento frío que comenzó a soplar me advirtió que el momento se acercaba. Miré mi reloj, faltaban 5 minutos para la medianoche. Con cada minuto que pasaba, el cementerio se volvía más extraño. Las sombras de los árboles parecían alargarse de manera antinatural, y las cruces de las tumbas se inclinaban ligeramente, como si estuvieran observándome. El aire se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por el eco lejano de los pasos de la familia que finalmente se alejaba. Suspiré aliviado, pensando que ya estaba a salvo. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta del pequeño cobertizo donde guardaba mis herramientas, el reloj de la iglesia cercana comenzó a sonar. 12 campanadas resonaron en la quietud de la noche. Con cada golpe sentía que el aire se volvía más denso, como si una presencia invisible se hubiera apoderado del lugar. El último eco de la campanada murió en la distancia, y de repente, un frío intenso recorrió mi espalda, helándome los huesos. Miré a mi alrededor, y para mi horror, el cementerio, que antes estaba en calma, comenzó a llenarse de susurros. Era como si las almas enterradas bajo mis pies estuvieran murmurando, tratando de comunicarse. Al principio eran apenas audibles, pero con cada segundo que pasaba, los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Intenté ignorarlo, asegurándome de que todo era producto de mi mente cansada. Me di la vuelta para irme, pero mis pies parecían anclados al suelo. El susurro se transformó en un coro de voces, algunas lamentándose,
otras riendo de manera macabra. Y entonces lo vi, sombras, más oscuras que la misma noche, comenzaban a moverse entre las tumbas. Al principio eran solo formas indistintas, pero luego adquirieron formas humanas, aunque distorsionadas, como si las almas estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. El miedo se apoderó de mí. Sabía que no debía estar allí. Algo en esas sombras me decía que mi presencia era una intrusión, una falta que debía ser castigada. Con un esfuerzo titánico logré mover mis pies, pero cuando intenté correr, una fuerza invisible me detuvo. Los susurros ahora eran gritos de advertencia, de amenaza. Y entonces una voz resonó claramente entre el caos. No debiste quedarte, Miguel. Era una voz fría, carente de toda emoción humana. Mi corazón latía desenfrenado mientras me giraba lentamente, sabiendo que lo que vería podría ser mi final. Y allí estaba, a pocos metros de distancia, un hombre joven, con ropa antigua, el rostro pálido como la luna y los ojos vacíos, oscuros como pozos sin fondo. Era el mismo joven que había enterrado esa noche, pero algo en su mirada revelaba que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Intenté correr, pero mis piernas se negaron a obedecerme. Las sombras comenzaron a rodearme, cerrándose en torno a mí como un manto de oscuridad. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones y el pánico me consumió. Las figuras se acercaban más y más, sus formas cada vez más definidas, sus rostros retorcidos en expresiones de dolor y maldad. De repente, el joven habló nuevamente, pero esta vez su voz era múltiple, como si cientos de almas hablaran a través de él. Has profanado nuestro descanso, Miguel. Ahora tú serás uno de nosotros. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Las sombras me envolvieron y la oscuridad absoluta me consumió. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol revelaron una escena espantosa. Mi cuerpo yacía junto a la tumba del joven, mi rostro congelado en una expresión de terror indescriptible. Mis ojos, abiertos de par en par, miraban al cielo con un vacío que reflejaba las últimas imágenes que había presenciado. Nadie supo explicar lo que me había ocurrido, pero desde ese día ningún sepulturero volvió a quedarse en el cementerio después de la medianoche. Y esa fue mi historia. Siempre me consideré un hombre racional. La ciencia era mi guía, mi refugio. Nunca creí en las supersticiones ni en las historias de fantasmas que circulaban entre los lugareños. Pero había algo en ese antiguo cementerio, escondido entre colinas sombrías y árboles retorcidos, que me atraía como un imán. Y había una tumba en particular que siempre destacaba, incluso entre las más antiguas y desmoronadas. Era más vieja que el propio cementerio, cubierta de inscripciones en un idioma que ningún erudito había logrado descifrar. Sin embargo, lo que realmente me obsesionaba era lo que decían los cuidadores. A medianoche, esa tumba se abría sola. Decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Llegué al cementerio una noche, justo antes de la medianoche, armado con mi equipo y la inquebrantable convicción de que todo tenía una explicación lógica. El lugar estaba desierto, el aire era denso, cargado con el peso de innumerables historias no contadas. Mientras caminaba por el terreno irregular, sentí que cada paso me acercaba más a algo que no podía explicar. Cuando el reloj marcó las 12, mi corazón comenzó a latir con una fuerza que nunca había experimentado. El viento, que hasta ese momento había sido una brisa suave, se transformó en un aullido inquietante, como si miles de almas perdidas estuvieran susurrando sus secretos. Me acerqué a la tumba, mis manos temblaban,
y entonces sucedió lo que había venido a presenciar. La tapa de la tumba, de piedra maciza, comenzó a moverse sola, con un crujido que resonó en todo el cementerio. Me acerqué, mis ojos fijos en la oscuridad que se revelaba bajo la tapa. Esperaba ver huesos, restos, algo que explicara el fenómeno, pero lo que encontré fue mucho peor. La tumba estaba completamente vacía. Sin embargo, en las paredes interiores, las inscripciones que siempre habían sido solo marcas sin sentido, comenzaron a brillar con una luz siniestra. Era como si las palabras estuvieran vivas, susurrando entre ellas en un tono que erizaba mi piel. De repente, una ráfaga de viento me empujó con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, me encontré cayendo dentro de la tumba. La tapa, que momentos antes se había abierto, comenzó a cerrarse con una rapidez aterradora. Intenté salir, grité con todas mis fuerzas, pero el sonido de mis propios gritos se ahogaba en la oscuridad opresiva que me rodeaba. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y sentí como si la tumba estuviera cerrándose sobre mí, aplastando no solo mi cuerpo, sino mi espíritu. Las inscripciones brillantes en las paredes se intensificaron, y en ese momento entendí su significado. No eran solo palabras antiguas, eran una advertencia, una maldición. Una vez entras, nunca sales. Las palabras resonaban en mi mente, martillando mi cordura. Sentí una presencia, algo más estaba allí conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, una voz, fría y sin emociones, susurró en mi oído: «Bienvenido a tu nueva morada». La oscuridad me envolvió completamente. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Mis pensamientos eran devorados por un terror que no había conocido. Y así, en ese instante, comprendí que no había vuelta atrás. La tumba se cerró con un golpe final, y la oscuridad se hizo absoluta. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el cementerio, los cuidadores encontraron la tumba cerrada, tal como la habían dejado la noche anterior. Pero en su superficie, una nueva inscripción había aparecido: «Una vez entras, nunca sales». Mi cuerpo, mi existencia, todo lo que era, había desaparecido, absorbido por el misterio insondable de esa tumba maldita. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar abrirla. Y si lo hacen, ya no estaré allí para advertirles. Ahora sabes lo que ocurre cuando las campanadas marcan la medianoche en el cementerio de San Pablo, cuando las sombras cobran vida y los susurros se transforman en gritos. Pero recuerda, estas historias son más que simples relatos, son advertencias. La próxima vez que veas la luna llena sobre un camposanto, pregúntate, ¿realmente estás solo? Y si alguna vez te atreves a desafiarlas la noche, recuerda, la oscuridad siempre está dispuesta a reclamar lo que es suyo. Hasta la próxima, si es que sobrevives para escuchar más en Y te asuste.